días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por estar en este espacio de Tu Bonita Abundancia. El día de hoy tengo un invitado muy especial, es Héctor Ureña, un amigo muy querido que trabaja todo lo que es la parte de energía, especialista en este tema. Y el día de hoy me acompaña para hablar un rato sobre lo que son dones, talentos y qué relación tienen los dones, talentos en el ser, el hacer y el tener. Entonces, bienvenido Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carmenza? Gracias por la invitación, buenos días y un gusto poder participar en todo esto, ¿no? Así que dispuesto aquí para que lo que me digas y lo que quieras cambiemos, reflexionemos, hablemos, estoy a tu disposición. Muchas gracias, Héctor. Bueno, a mucha gente, digamos, de alguna manera hay una confusión o no hay claridad, más bien, por así decirlo, lo que significa el don y lo que significa el talento. Tiene que ver mucho, que es muy relacionado, pero pues vamos a aclararle en este programa lo que significa eso y cuál es esa relación con el ser, el hacer y el tener, ya que digamos que estamos en un auge, ¿cierto? Un auge donde la gente está ubicando de alguna manera sus dones, está tratando de recordar cuáles son esos dones naturales con los que llegaron de alguna manera aquí, implantados con su ADN, por decirlo así, y que de alguna manera eso les desarrolla todo lo que es la abundancia, ¿cierto? Todo lo que es la abundancia. Entonces, hablemos un ratito, hablemos de atrás, de adelante hacia atrás. Entonces, hablemos de lo que la gente realmente quiere. La gente quiere abundancia, quiere prosperidad y trabajan mucho para este proceso también. Algunas personas están trabajando mucho en lo que es su programación para desarrollar todo lo que es la abundancia. Pero hay dos temitas atrás que son muy importantes antes de, digamos, de llegar a ese tener abundancia, materializar, hacer mis cosas en la parte física, ¿no? Que es lo material. Entonces, existe antes de eso, de poder reconocer el talento y el don, que es lo que yo trabajo en Tu Don y Tu Abundancia. Hablemos un poco de ese tener, ¿por qué la gente quiere tener, Héctor? En la prosperidad y esa abundancia. ¿Qué ves tú? Bueno, es un tema bastante profundo, ¿no? Lo planteado. Pero vamos a poner un poco de orden porque son muchas terminologías para quizás los mismos temas. Desde mi experiencia, lo que yo he encontrado hace varios años con el tema del todo y estudiando mucho con respecto a lo que es todo esto de los dones y los talentos de las personas, y fundamentalmente cómo se relaciona con la energía. Yo hace 20 años que soy coach y tengo, digamos, profundizando todo este tema. Aparte me gusta investigar también, y eso es lo que ha venido, digamos, dándome una idea y una teoría de cómo funciona esto, que a la vez también me ha resultado muy funcional en cuanto a lo que yo hago. Desde ese punto de vista, puedo plantearte que lo que la gente siempre está buscando es el tema de la abundancia, pero la abundancia como una búsqueda de un estado de felicidad. La abundancia o la prosperidad en sí es una forma de decir que la gente quiere y busca siempre un estado de mayor beneficio, de mayor bienestar, que trascendemos hasta el punto de vista de la felicidad, como elemento, digamos, como meta, como objetivo. Puesto que como son estados, entonces esos estados de felicidad no son constantes, o sea, no se mantienen de una forma constante y siempre, sino que está sujeto a todo lo que uno está inmerso desde su nacimiento.
cuando uno tiene ciertos estados y características naturales, podemos decir de que esos son los dones, con los cuales ya por naturaleza tiene la persona en sí misma. Y estoy hablando de la persona en sí misma. No estoy hablando de lo que la persona desarrolla y lo que la persona hace. Porque he aquí una gran diferencia que mucho se suele confundir. Lo que la naturaleza en sí misma de la persona es, y después lo que desarrolla como actividad, como arte, que es el accionar constante para el aprendizaje cuya finalidad es la autorrealización. Entonces, aquí ya planteamos tres aspectos. Lo que viene por naturaleza en cada persona, lo que desarrolla en el transcurrir de su vida y en lo que tiene como objetivo, meta o propósito de vida también denominado. Entonces son tres aspectos. Estos tres aspectos pueden ser conscientes o inconscientes, pero siempre están. Entonces vemos que muchas veces uno confunde el estar haciendo con su capacidad innata, que eso es lo que lo diferencia uno de otro. Entonces, cuando estamos hablando de los estados de conciencia como capacidad innata de la persona, estamos hablando de dones naturales que tiene la persona, que ya viene. Y lo que tiene que hacer es despertar esos dones o tenerlos apagados. Y justamente en el transcurrir de la vida, lo que realiza es el despertar de esos dones mediante una habilidad adquirida o una habilidad desarrollada. ¿Qué es la habilidad adquirida o desarrollada? La actividad desarrollada es cuando uno lo quiere transmitir y lo quiere hacer consciente. Cuando quiere hacer consciente, entonces empieza a utilizar esa habilidad hasta que se hace diestro. ¿Qué es una persona diestra? Una persona diestra es quien tiene y puede controlar esa habilidad. Cuando controla esa habilidad, se vuelve una persona hábil, experta. Ha dominado el arte de su habilidad. Mediante esa habilidad adquirida, que es lo que ha desarrollado, entonces va a poder lograr determinados objetivos. Y esos objetivos son los que se va proponiendo día a día conforme va desarrollando su capacidad cognitiva y a su vez su toma de conciencia. Porque también el desarrollar la capacidad cognitiva no quiere decir que sea consciente. La conciencia en sí mismo lleva como fin último la autorrealización. ¿Pero qué es la autorrealización? Es lo que siempre se está buscando, digamos. Y la autorrealización no es más que la complementación de su búsqueda para el encuentro de uno consigo mismo. Encontrarse y redescubrirse como lo que es. Bueno, Héctor, vamos a ubicar un poquito a la gente como para que logre entender un poco los términos de los que tú hablas. Hablamos de los talentos que hablas tú que se desarrollan, que ya vienen y que de alguna manera se desarrollan o se potencian, ¿sí? Y es lo que está conectado a tu ser. Si estamos hablando del don y del talento, ¿cierto? Y esa capacidad de abundancia es un estado de felicidad, lo que queremos aclarar, es un estado de felicidad inicialmente, y para estar en ese estado de felicidad, si estás conectado con tu don y con tus talentos, pues vas a generar un estado de felicidad mucho más alto, que eso es lo que te va a elevar la vibración, ¿cierto? Así es. Entonces, si vamos a la parte de don y talento, ¿cómo les explicamos de alguna manera que hay talentos, habilidades, aptitudes y que también se desarrollan, pero muchas veces no se llegan a conectar de fondo con lo que realmente es, con la autorrealización de lo que tú hablas? ¿Cómo hacemos ver esa diferencia entre el talento y el don?
Porque es lo mismo, pero hay un paso más grande, más profundo, que hace que conecte esto al ser, básicamente. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, la forma más simple de poder explicar es mediante un ejemplo. Y el mejor ejemplo es el caso de los artistas. El artista tiene en sí mismo una sensibilidad, podríamos decir, o una capacidad que sale de lo común posiblemente. Y digo posiblemente por el hecho de que no hay muchas personas que se dan cuenta de que son artistas y que después, por querer domesticar su arte, tienden a perder esa capacidad. Entonces, pongamos ejemplo, nace un chico, desde muy chico, comienza a saber que tiene ciertas capacidades, que le gusta la música, que le gusta dibujar, pintar, que le gusta admirar los paisajes, y que comienza a interrogar, a preguntar. Y son chicos que son constantemente están interrogando y queriendo saber, preguntándose o preguntando. Entonces nos encontramos que este chico, por naturaleza, ya viene con una cierta inquietud, con una cierta deseo de saber más. Esa inquietud, ese deseo de saber más, es justamente una de las cosas por naturaleza que es el deseo de investigar y saber. El conocimiento, en este sentido, parte desde el principio de la observación. Entonces, el chico, ¿qué es lo que está haciendo constantemente? Está observando. Esa es la gran habilidad que tiene. Lo que tiene internamente como don es la curiosidad y el deseo de poder entrar en comunicación con su entorno. Porque el chico, cuando está pequeño, lo que muchas veces se desconoce o no se entiende es que él está aprendiendo, como ser consciente, a controlar su herramienta de comunicación con el exterior, que es su cuerpo. Y muchas veces lo catalogamos por la forma del cuerpo y nos olvidamos de lo que él realmente es. Entonces lo tratamos de inútil porque él está aprendiendo a prueba y error. Entonces, no necesariamente ya nació controlando un 100% su cuerpo, sino que tiene que ir mediante prueba y error y controlando su cuerpo. Y entonces, si logra dominar rápidamente sus manos y sus dedos, con esa capacidad innata que ya tiene para poder percibir la música, las armonías, entonces tiene una buena interrelación con la herramienta piano y comienza simplemente a transmitir eso que tiene internamente a través de esa herramienta que es el piano. Y es de tocar. Pero si nosotros queremos enseñarles y obligar mediante un método, lo que hacemos es, mediante este sistema de imposición, bloquear su naturaleza y entonces bloqueamos eso que es innato en el mismo y lo queremos convertir mediante la disciplina estricta en un técnico, que puede ser un buen técnico. Entonces, un bailarín, lo mejor que se puede ver en este sentido es un bailarín que es un bailarín técnico, un bailarín que es netamente un bailarín y utiliza la técnica para expresarse. Entonces, los dos colocas a bailar, y uno tiene la perfección técnica, pero no transmite. Y el otro transmite algo más que te olvidas de la perfección técnica que tiene. Y eso es la diferencia. Uno tiene el talento de poder ser técnicamente 10 puntos, 100% eficaz. Pero el otro tiene la posibilidad de, además de ser eficaz, transmite algo. Y ese es el don. Eso es la diferencia entre el uno y el otro. Ok, ese tema es muy importante porque yo lo veo cuando hago los trabajos con coaching, los artistas y esa, llegar a ese punto
O sea, como dices tú, todos nacimos con esa particularidad de ser, ¿sí? En el caso de los artistas, fluye cuando si es un niño, vemos un ejemplo, y el niño tiene el piano y saca el sonido de una manera natural, ¿sí? Sin imposiciones, como dices tú, o sin métodos. Él simplemente fluye con lo que ya viene. El músico, el artista, el bailarín, el pintor, ellos simplemente empiezan a generar una acción natural, ¿sí? De alguna manera. Y luego quieren saber más, es verdad, quieren saber más, pero cuando llega a un punto de imposición y aprenden muchas técnicas, si hablamos del pintor, aprenden muchas técnicas, muchas formas. El bailarín, lo que dices tú, todas las técnicas que quieras a nivel de bailar, y lo mismo el músico. ¿Mm? Entonces el músico aprende muchas formas de saber más sobre ese arte de la música. Pero pasa una cosa es cuando se van a los extremos, ¿sí? Entonces se van a los extremos y el músico tiene que ser súper estudiado y estudiar 10 horas al día y cuando empieza esa disciplina tan fuerte que también lo tocas en el caso de los bailarines, hay una disciplina tan fuerte que a veces se pierde ese contacto del ser, ¿sí? Que es esa transmisión natural. Entonces tú muchas veces, y lo que yo trato con muchos artistas es, listo, tú puedes saber mucho de técnica y sabes mucho, tienes mucho conocimiento, pero se te subes a una tarima, estás arriba en una tarima y, y no transmites. ¿Mm? Y ahí es donde falta esa conexión del ser. Y ahí es donde se debe empezar a trabajar. Lo mismo pasa en el resto de artistas. Un bailarín, como dices tú, si no está eh, conectado con su esencia, ¿cierto? Que es su ser, eh, él no va a transmitir, no va a generar sensaciones y emociones. Y los artistas en este caso necesitamos de esa fuerza interna o de ese conocimiento interno, aunque a muchas veces no es consciente y se hace de manera natural y fluye fácilmente. Pero en otras formas no se logra generar esa manera de transmitir natural. Entonces ahí es donde muchas veces se pierde el artista, se pierde porque no está con su alineación en el ser, que es lo que yo llamo, ¿no? En su estado más alto en el momento de hacer su acto, ¿cierto? ¿Podría ser? Exactamente. Y te cuento más. Dentro del estado del artista, por ejemplo, yo hago un dibujo y siempre me encontré con una problemática de que muchos de mis profesores me querían enseñar su técnica, pero a base de la imposición. Y siempre choqué en este punto porque uno utiliza la técnica para expresarse, pero no deja de ser uno. Cuando le pones demasiada atención a la técnica, es ahí cuando dejas de ser tú mismo. Y eso es el gran problema con el artista, cuando se siente fracasado. ¿Por qué fracasa un artista? Porque está sobrevalorando la técnica por sobre él. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que uno tiene que tener claro, como artista, que él está utilizando la herramienta, no que la herramienta la utiliza él. Y es ahí donde está, digamos, el gran problema. Muchas veces sobrevaloran a la técnica y dejan de ser uno mismo. Y cuando no encuentran, digamos, el objetivo, entonces se sienten frustrados. Que puede ser la frustración, en este sentido, puede ser por exceso de técnica o por carencia de técnica. Así es. Entonces, ¿dónde está el estado de felicidad? En saber equilibrar estos dos aspectos. Que la técnica, uno lo utiliza, o la destreza que uno tiene con respecto a la técnica, pero sin dejar de ser uno mismo. Y esa es la clave, para ese equilibrio.
ese tema es muy importante, o el que hay mucha técnica o la carencia de técnica. Tocas dos puntos muy importantes. Esas frustraciones a las cuales llegan muchos artistas, eh, lo que yo explico en un taller, es cuando tú puedes subir, pero si tú no estás conectado realmente con esa esencia, o no tienes el conocimiento real de lo que es la esencia para poder manejar ese poder interno que tienes, puedes caer en cualquier momento, ¿sí? A través de frustraciones, a través de dependencias, ¿sí? Sí, y has Y pasado una palabra muy importante, el tema de la dependencia. El tema de la dependencia es sumamente importante y fundamentalmente del artista, porque existe la mala concepción de que quien valora tu arte es el crítico. Y muchas veces las distintas escuelas te hacen creer de que el crítico es quien realmente es el experto con respecto a tu arte, y no es así. No es así, porque el arte es un medio de transmisión y de comunicación mediante una herramienta de algo que es personal. Entonces, el único experto de lo que es ese mensaje personal es uno. es correcto. Ahora, eso es muy cierto, pero muchas personas no hay claridad respecto a eso y por una palabra se pueden frustrar. Digamos, hay una cosa en los docentes, en los críticos de arte, que se llaman críticos de arte, simplemente porque son estudiados a nivel intelectual y se llaman críticos, pero no son personas que se han desarrollado como artistas, que es muy diferente. Entonces, mm, hace que el ser humano de alguna manera crea en esas palabras externas o lo que el crítico dice o lo que mi profesor dice porque es mi profesor. Yo no estoy diciendo que no hayan personas que te guíen, porque el docente o el maestro de arte es una persona que te guía, más no te quita lo que dices tú, no te quita esa habilidad de seguir siendo tú, porque es tu forma de transmitir. Entonces hay mucho malentendido dentro de la parte educativa, digámoslo así, que hace que se frustren muchos sueños, se frustran muchas maneras de ser y muchas formas de expresar. Esto sucede constantemente por esos críticos de los que tú hablas y por la parte docente, me atrevo a decirlo porque es un mundo en el que me he movido mucho tiempo. Entonces nos atrevemos de alguna manera a indicarle a alguien cómo debe expresarse y eso es lo que no se debe hacer, ¿cierto? Y es saber guiar a través de la técnica, pero permitir que esa persona siga siendo ella misma a través de sus niveles de expresión, el que sea, con el que viene. Correcto, y esa es la clave. Exactamente. O sea, una cosa es que yo doy mi apreciación y mi crítica personal respecto a algo, y otra cosa es que quiera imponer eso como autoridad. Y esa es la diferencia. Entonces, cuando no se hace esa diferencia, entonces uno está dependiente de ver qué dijo el otro, por toda una serie de influencias adicionales que hay en el entorno. Pero en sí, ¿no? El artista, para no sentirse frustrado ni fracasado, ni bajar su autoestima, tiene que tener esa seguridad de que él está transmitiendo su arte y él sabe lo que es eso. Y solamente él lo sabe. La interpretación es externa a él. Y entonces, justamente cuando ha transmitido algo, ha logrado su objetivo, la transmisión de un mensaje. Cómo lo recepta el otro depende de toda su capacidad de filtros y condicionantes llamados prejuicios, mediante el cual va a elaborar y va a recibir el mensaje correcto e incorrectamente.
por la deformación de sus prejuicios. Entonces, es lo que no hay que, digamos, mezclar. Lo que yo transmito es mi mensaje. Como lo recepta el otro, depende de sus prejuicios y sus filtros mentales. Hay esa parte, discúlpame Héctor, pero esa parte dentro del trabajo que yo hago de coaching ha sido una parte muy, muy importante. Y es que los artistas, como dices tú, tenemos algo muy especial, que es la sensibilidad. Si se nos cuartea de alguna manera la sensibilidad, se pierde esa esencia de la expresión. Pero esos filtros de los que tú llamas son los que muchas veces no están entrenados, precisamente porque esa sensibilidad viene como tan vulnerable, digamos de alguna manera, sin que vulnerabilidad sea algo malo, es lo más lindo que hay, ser vulnerable. Pero sí tenemos que hacer un trabajo mental para poder disociar mucha información de la que no conocemos bien, ¿sí? Y que por no trabajar esa disociación mental, de alguna manera, caemos en muchos estados, el artista cae en muchos estados de depresión por eso. Entonces, ese trabajo entre esa sensibilidad y conectarla hacia arriba, que es nuestra mente, y empezar a hacer trabajos mentales de disociación, aunque a veces en muchos casos se esfuerza, ¿sí? Porque el artista no está acostumbrado a generar procesos mentales, simplemente está dedicado a expresar, pero si no se tiene ese conocimiento y esa relación entre mente y digamos espíritu, poder tener una relación simpática, bien llevadera, pues nos vamos a dejar llevar de la vida de muchas cosas, en lo que hablábamos anteriormente, las dependencias, ¿sí? Y dependencias no solamente de la palabra, o dependencia de lo que diga un crítico, de lo mío, de un público, de muchas cosas son las dependencias, pero porque no tenemos claridad en esos trabajos de filtros mentales, como dices tú también. ¿Cómo está ese filtro mental? Pues los artistas hemos tenido que desarrollar ese trabajo mental sin perder esta capacidad de expresar y de ser. Me parece simpático lo que estás hablando, Héctor, sobre los filtros. Y que fundamentalmente estos filtros se vienen imponiendo cuando uno desde chico quiere tratar de educar al... Los chicos por sí, por naturaleza, casi un 80%, vienen con ese don natural. Y por ignorancia nuestra, que desgraciadamente es así, y que por eso estamos tratando de poder, digamos, aprovechar la información, hacer más consciente a la persona. ¿Qué es hacer consciente? Hacer consciente es reconocer que existe una ignorancia y colocar la información adecuada para que de una forma natural se rescate los dones con los cuales vienen los chicos y que sean mediante eso talentosos. Y la mejor forma es primeramente observando al chico en su naturaleza innata y de esa manera guiarlos. Y como decías, hay muchos maestros que son grandes artistas y te guían y te dejan ver. Entonces son como modelos y ejemplos. ¿Por qué? Porque el chico por naturaleza es una esponja de captar, de observar y de imitar todo el accionar que uno le está mostrando. Llámese esto, padres, amigos, vecinos, el gobierno, películas, etc. Entonces está aprendiendo y está asimilando como esponja toda su información y lo está canalizando. Pero si en el medio se le coloca filtros para que esa información sea canalizada de forma equivocada, entonces después comienza la deformación del chico y deja de ser un artista hábil con sus dones y se convierte simplemente en
un artista mediocre que está viviendo en base a la técnica. ¿Por qué? Porque ha bajado su autoestima. Y al bajar su autoestima, entonces muchas veces uno se escuda detrás de la técnica para ser perfeccionista. Y de ahí surge también muchas veces de que uno, cuando ya su habilidad no la puede utilizar, no puede transmitir, entonces se convierte muchas veces en crítico. Y de ahí surge también el crítico. Pero entonces, la cuestión es ver de que esa persona, lo que primero que tiene que hacer es levantar su autoestima, reconocer de que él le faltó información, porque muchas veces uno cree que la palabra ignorancia es mala. No, no es mala. Yo soy ignorante de todo lo que me falta aprender, pero soy un conocedor de todo lo que he aprendido y soy un profesional de eso. Entonces, esa certeza lo tiene que tener cada uno, yo no sé que sea un artista o no, un profesional, un empresario, lo tiene que tener, lo que tiene que saber de que lo que conoce es la verdad de él, para con él mismo. Y eso es lo que da la certeza. Entonces, cuando queremos obligar a que cierto chico, formándolo como un artista, en ejemplo, en ese caso que me pasó, haciendo una escultura, yo quería expresar y poner énfasis en los medios expresivos a través de la deformación de los brazos y las extremidades, que no le gustaba a mi profesor. Entonces él quería que no, que yo haga el sentido clásico de la perfección física. Y no nos pusimos de acuerdo. Terminamos, que yo dejé a mi profesor, ¿sí? No era lo que yo quería, no me dejaba expresarme. Y eso, digamos, suele suceder muchas veces. O pasaban dos cosas. O yo cedía y me doblegaba para expresar lo que él quería expresar, porque él quizás no lo pudo haber expresado, no lo sé. Entonces, y dejaba de ser yo. Entonces, era una extensión de lo que mi profesor quería a través mío. Y ese muchas veces se ocurre. Entonces, cuando el profesor o el guía o el maestro te deja hacer y te deja que te expreses y solamente te enseña cómo pulir tu técnica, es un buen guía, es un buen maestro. Pero si te quiere obligar, porque él dice que tu técnica es la mejor de todas, entonces tiene un problema ahí. Él está creyendo que él es técnica y ha dejado de ser. Y eso, Héctor, se ve bastante en todo lo que tiene que ver con educación, porque, Exactamente. porque no hay el conocimiento primero de los docentes. Si los docentes tuvieran primero ese conocimiento de saber que ellos van a guiar y que deben permitir dejar expresar, es, eh, es parte de lo que ellos deberían hacer como docentes. Pero lo que dices tú, muchas veces lo que se hace es imponer solo con lo que viene esa otra persona. Y ese docente cree que con lo que viene es lo que debe enseñar. Entonces muchas veces el docente está mal formado, ¿sí? Mal formado para enseñar a otros y permitir ser a otros. Entonces se genera una cadena, ¿no? Se genera como una cadena. Yo no diría que está mal formado, está mal informado. Y te Bueno, digo, porque se confunde la disciplina con la imposición. Disciplina viene de hacer una cosa ordenada, metódica, con un objetivo determinado, para que aprendas a través de eso y recuperes una capacidad o una habilidad. La etimología de disciplina quiere decir aprender mediante la rigidez, pero se confunde que una cuestión es que yo tenga los límites hasta donde yo me puedo mover, pero apuntando a un objetivo y ser ordenado en ese sentido. Y otra cosa es que te imponga la técnica. Imponer la técnica no es disciplina.
La disciplina es estar practicando constantemente, una vez tras otras, hasta dominar la técnica. Pero esa es la disciplina. La disciplina no es poder que hagas lo que yo te digo. Entonces el otro no está controlando la herramienta. Y eso es falta de información. Y la falta de información quiere decir que no se tiene claro lo que se busca, los objetivos y las herramientas. Cuando se desconoce la herramienta, en este caso la herramienta es el lenguaje, se cae en este tipo de problemas. Y es ahí donde uno se pierde después. Pero es simplemente por carencia de información adecuada, no por mala intención. Existe también muy poco porcentaje. Ahora, volviendo al tema principal, cuando yo hablo del don y la abundancia, después de que hemos hablado y explicado toda esta parte de lo que es el ser y la habilidad y la autoestima con todo lo que tú eres, permitirte ser y expresar, todo esto finalmente va conectado mucho con la abundancia, porque si nosotros a veces nos vamos mucho por lo técnico, en la parte artística, estamos cuarteando de alguna manera un nivel de felicidad interna. Y lo que hablábamos, la abundancia es, inicialmente es algo, es interno, es un conocimiento, es un estado, ¿no? Es un estado. Es un estado. Y cuando nosotros llegamos, logramos llegar a ese estado, materializamos más fácilmente hacia lo físico, lo que realmente queremos. Hablemos un poquito de eso. Muy interesante la pregunta porque mucho se está hablando actualmente sobre el tema y se lo habla desde distintos puntos de vista. La abundancia en sí mismo tiene por detrás una búsqueda interna y muy personal de cada individuo, que es la búsqueda de la libertad. La abundancia es el hecho de que uno quiere sentirse libre. Y ese deseo de sentirse libre es justamente el estado de felicidad. Uno es feliz porque ha logrado un objetivo y se siente libre y se siente como que flota. Esa es la capacidad artista. Cuando ha logrado y transmite, siente que uno está hinchado, así, como un globo que está ocupando un espacio enorme. Y eso es la clave. La clave es un estado, ¿no? Es un estado. ¿Por qué es un estado? Porque yo me siento bien en la medida en que me puedo sentir que expando mi espacio y ocupo cada vez más lugares a nivel espacial, no a nivel mental. Otro también otro error de información. Y esto lo está demostrando ahora en física cuántica. Así es. Se habla de la ley de atracción, y te voy a hacer un paréntesis acá. Cuando se habla de la ley de atracción, en realidad lo que se está hablando encubiertamente es de la capacidad que uno tiene para ampliar el espacio. Entonces, si yo me enfoco en alguien, es que estoy dirigiendo toda mi energía, mi atención, mi espacio hacia algo. Cuando yo quiero tener dinero, vuelvo al mismo problema que tiene el artista con la técnica. El dinero es la técnica o el medio mediante el cual yo obtengo un beneficio. Es energía dirigida. Cuando pongo atención al medio, pierdo de vista el objetivo. Por eso que se dice que uno tiene que estar enfocado. Pero enfocado, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que vos estás mirando el objetivo. No quiere decir que estás mirando el espacio que te lleva a eso. Y eso es la diferencia. Cuando uno no tiene abundancia, ha equivocado su objetivo, no está enfocado. Al no estar enfocado, esto es como el agua
que corre por los caños, ¿no? Si yo tengo un caño de entrada de agua y otro de salida, si no tengo limpio toda la cañería, no va a salir el agua. Entonces, ¿en qué estoy enfocado? En ver que cuando abro el caño, no sé cómo se dice, en el extremo de salida, si no sale agua por ahí, es que hay un error en el camino, que puede ser desde el inicio o en el circuito que recorren para llegar al otro extremo. Y esto es lo que tiene que ver con el ser, hacer y el tener. En el comienzo, el agua, donde va a surgir, es el ser. El camino que va a recorrer para llegar a la otra punta es el hacer. Y cuando llega a la otra punta y sale, tal cual ingresó, es el tener. Cuando sucede eso y se mueve el circuito completo, entonces se ha logrado efectivamente el objetivo. Pero cuando yo pongo atención, a ver, vamos a ver si esta cañería lo hago más grande, más corta, y corto para poder cambiarla, estoy pensando, no, mejor lo hago más grande, no, mejor más corto. No estoy obteniendo, y estoy ingresando y estoy obteniendo. ¿Por qué? Porque he cortado para cambiar, pero como no me decido, estoy constantemente cambiando, mejor lo hago así, mejor lo hago así, mejor lo hago de esta manera, mejor lo hago de esta manera. ¿Qué? Por ejemplo, muchas mujeres dicen, ¿qué vestido me pongo hoy? Claro, me pongo el azul, no, mejor el rojo, mejor me pongo un desbotado, mejor no, mejor el que tiene... Entonces estoy cambiando constantemente de medio. Cuando yo tengo que ir a la reunión, cada horario, empecé a cambiarme, pero no me decido a ver qué elemento, qué herramienta utilizo, qué vestido me pongo para ir a la reunión. Entonces pierdo de vista la reunión por dedicarme a ver qué vestido me tengo que poner. Es así como uno se pierde. Y eso es el error constante que existe. En poner atención fuera de foco. Entonces, volviendo al tema. Cuando uno está realmente satisfecho, pleno, y se ha expandido, ha logrado que se transmita todo el agua hacia el otro extremo. Y te doy un ejemplo. Hace poco se hizo una investigación con respecto a la molécula del agua. Y se vio de que el agua tiene una forma muy exacta, que da, digamos, como una flor. Yo digo que es la flor de la margarita, ¿eh? Que tiene un círculo en el medio y tiene los pétalos a los costados. Es como la margarita. Entonces, cuando el agua es pura, está cristalina y está buena, tiene esa forma. Cuando el agua está contaminada, esa margarita se deforma, es como que la flor se deteriora. Y la molécula del agua tiene esa forma, deteriorada. Y en la medida de la contaminación, la molécula se va deformando. Y se ha hecho justamente investigación y pruebas de que si a esa agua yo después le doy y la comienzo le comienzo a hablar, le comienzo a dar energía, obviamente, el agua cambia su estructura molecular también, vuelve a tomar esa forma de margarita. Y eso es justamente ¿por qué? Porque el espacio condiciona al físico. Entonces, cuando uno, como conciencia, se enfoca en el objetivo, lo transforma y lo encuentra después. Y esto es lo que se estudia en física cuántica. Así es. Y es así como funciona. Y es lo que tiene que ver con la ley de atracción. Es lo que muchas personas no hay claridad respecto a eso de lo que se llama la ley de atracción. Es lo que tú hablas con lo que es la física cuántica, básicamente. Y es un poder interno que tenemos. Es un poder. Es un poder, cuando llegamos a esos niveles de expansión, es donde realmente estás en el punto para crear, para generar manifestación.
física, manifestación externa. Es estar en ese punto centro, ¿no? Ese punto clave de alineación, lo llamo yo, o expansión también, como lo dices tú, que es ocupar un espacio. Esto es un espacio, básicamente eso, como un globo le llamas tú. así básicamente es. Bueno, Héctor, ha sido muy enriquecedor toda esta charla contigo y sé que a mucha gente le va a venir bien entender un poco todo lo que hemos hablado hoy, porque sí, para mucha gente sigue siendo algo difícil de entender, aunque también lleva procesos todo esto. Sabemos que también lleva procesos. Entonces, pues Héctor, muchas gracias. Vamos cortando un poco porque el tiempo se nos va. Y bueno, ¿qué nos quieres decir para despedirnos a todas estas artistas que nos están viendo hoy? Primeramente, te agradezco que me hayas invitado a este tipo de charlas. Bueno, tú sabes que a mí me encanta, es un tema que me gusta mucho. Y yo lo que le diría, fundamentalmente, que sea lo que sea, que sean ellos mismos, que el arte que tienen es algo prodigioso y es muy bueno, de que no se deje de valorizar mediante la crítica, mediante la apreciación de otros. Hay que saber entender que los otros tienen su punto de vista, pero lo que no tienen que doblegar es su punto de vista propio. Y cada uno tiene que respetarse a sí mismo, porque ese es el base de respeto. Si yo me respeto a mí mismo, reservándome el hecho de que mi punto de vista puede ser completamente diferente a los demás, pero respetar que los otros también tienen su punto de vista. Entonces yo empiezo a respetarme. Cuando empiezo a respetarme, entonces empiezo a crecer espacialmente, como ser. Y cuando logro ese cometido, mi entorno comienza a ponerse bien. Y eso es la toma de responsabilidad social que uno tiene. Y el artista tiene mucho de eso. Por eso siempre quiere transmitir fuerte. Así que te agradezco y cualquier cosa también de paso quiero invitarte a tus escuchas. También pueden seguirme en mi Hangout, Hangout Fénix. Mi dirección es saberaccionarexito.com y cualquier cosa que necesiten estoy a tu disposición. Así que gracias por haberme invitado y te agradezco por esta charla. Muy amena. Gracias, Héctor. Aprovechemos este momento. Les repito la dirección: saberaccionarexito.com. Es el programa de Héctor. Vale. Muchas gracias, Héctor. Muy amable, muy contenta por tenerte en este programa y muchas gracias a la gente de Tu Abundancia. Seguimos aquí en línea todos los jueves, 2 de la tarde. Recuerden ponernos en el Google Más de su comunidad para que puedan estar atentos con estos programas. Muchas gracias, Héctor, y bueno, nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.